Esto es Saber Sanar, un espacio sentipensante para evolucionar. Yo soy Cristian Ortiz y comenzamos. A veces no sabemos exactamente qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos duele, qué es lo que nos tiene tan fatigados o tan mm, perdidos en nuestra propia existencia. Es como estar caminando en un bosque lleno de bruma y no sabemos exactamente a dónde vamos o qué estamos haciendo ahí. Percibimos a veces desregulación vincular, es decir, con nuestras relaciones o también con nuestra propia corporeidad. Nos sentimos como atrapados en bucles o repitiendo una y otra vez historias de sufrimiento, historias complejas. A veces oímos la palabra trauma y creemos que tiene que suceder algo súper aparatoso, ¿no? Algo como muy dramático o algo profundamente desestructurante, pero no siempre es así. eh, Tenemos que hacer una distinción muy importante con este término y sobre todo que tiene que ver con la negligencia o las situaciones abandónicas que configuran un tipo de abuso persistente a lo largo de nuestra vida, ya sea desde muy pequeñitos o que se desarrolló años después. Podríamos distinguir primero entre lo que es un trauma simple, que es pues una serie o un acontecimiento, perdón, específico que conllevó una serie de regulaciones del sistema nervioso y de nuestra percepción de seguridad en el mundo, generando un sufrimiento real, evidentemente, y por lo tanto, pues reacciones específicas tanto en nuestro sistema nervioso, en nuestros vínculos, en nuestras formas de habitar la existencia o el mundo. Es decir, es algo que sucedió. Puede ser un accidente de coche que me dejó profundamente traumatizado, una situación de asalto, algo que fue un detonante altamente desestructurante o incluso violento. Sin embargo, cuando hablamos de trauma complejo, pues la cosa se pone más compleja, ¿verdad? No es tan simple. Y hay que entender que este término realmente no tiene tantos años por ahí sistematizado. Sale a partir de los estudios y las observaciones de una psiquiatra que es Judith Herman, y ella saca un libro en 1992 que es Recuperación y Trauma. Salió primero en Estados Unidos, en Canadá y en general en inglés, y unos años después se hacen las traducciones al español. Y lo interesante de este libro es que propone el concepto de trauma complejo como lo que entendemos como una serie de eventos traumáticos desestructurantes y entornos que propiciaron o propician el desarrollo de sufrimiento que muchas veces se vuelve crónico y difuso. Eh, Sobre todo en los contextos infantojuveniles, eh, tenemos estas atmósferas altamente desestructurantes, o desde algunos otros enfoques incluso le llaman ambientes esquizofrenizantes, es decir, una serie de situaciones tan desreguladas y tan reiterativas y tan continuas que no tiene que ser, vamos a decir, un golpecito por aquí, un golpecito por allá, sino un conjunto de politraumatismo, ¿sí? Psíquico, neurológico, vincular, totalmente real, al grado tal que muchas personas podemos tenerlo profundamente difuso, como te decía, como caminando entre la bruma. Dirían en mi pueblo, uno ya no sabe qué le duele. Le duele la existencia muchas veces. ¿Por qué? Porque hubo una desregulación crónica desde muy temprana edad y a veces no lo atendemos o no lo entendemos hasta que ya estamos adultos y podemos narrar de nuevo las historias complicadas que nos tocó caminar. Judith estableció muchos criterios interesantes, pero quizá en aquella época lo más interesante era que, a diferencia del estrés postraumático que se había estudiado principalmente en personas que retornaban de conflictos bélicos o de guerras, ella centra su atención sobre todo a mujeres sobrevivientes de abuso doméstico. En aquel entonces se llamaba así. Ahora sabemos que son violencias asociadas al género que pues eran bastante devastadoras, ¿no? ¿Qué significaba estar casada con un generador de violencia, una pareja destructiva 10, 15, 25 años? ¿Qué significaba a la vez venir de situaciones altamente desestructurantes y culturalmente aceptadas como familias
profundamente destructivas, críticas, violentas física, verbalmente, psicológicamente, pero también qué significaba estar en ambientes en donde por alguna razón no existíamos totalmente, ¿no? Ahora entendemos que esto tiene que ver mucho con el adultocentrismo y minimizar las existencias de las infancias, ¿no? Como si los niños, las niñas, les niñes no fueran importantes. Entonces, a partir de eso, se empieza a estudiar la serie de sintomatologías y de historias dolorosas de vida que iban asociadas al trauma complejo y que tal vez nosotros podemos identificarnos con él no para estigmatizarnos, sino para buscar primero nombrar algo y a partir de ese nombramiento establecer alguna vía de curación, una vía de equilibrio y de resolución de conflictos. Entonces, retomando un poquito esto, tenemos que entender que en términos generales, el trauma simple versus el trauma complejo se puede distinguir en esas dos corrientes. El evento traumático simple o el trauma simple son por eventos puntuales, son recuerdos intrusivos o constantes que los tengo claros asociados a eso que me sucedió y generalmente va asociado a, evidentemente, respuestas de miedo, desregulación y ansiedad que pueden después provocar evidentemente una desadaptación tal que se generan síntomas también depresivos o de otra naturaleza. Pero el evento es puntual y los recuerdos intrusivos y el sufrimiento es respecto a eso específico, ¿no? Mientras que en el trauma complejo hay una exposición reiterativa o repetida por meses, años y a veces toda una vida. Generalmente se encarna o se vive en las experiencias destructivas con la gente de nuestro alrededor. Es decir, las relaciones cercanas, la pareja, la familia, los padres, los hijos, sí, la propia comunidad. Y no siempre los recuerdos son claros, hay difusión. Simplemente a veces hay estados emocionales que yo llamo juguetonamente, enfatizo, nebulosos, pero que son persistentes. Estoy como en esta niebla de malestar, pero no entiendo exactamente qué es lo que me está pasando y por qué. Y entonces a veces se generan respuestas de olvido. Entonces yo no recuerdo tal cosa o no tengo las narraciones o no tengo la memoria totalmente lúcida, porque a veces la forma de sobrevivir este tipo de experiencias crónicamente destructivas es los aspectos de la disociación memorial, es decir, empiezo como a olvidar, no selectivamente, no es que yo lo elija, sino que nuestro sistema nervioso, nuestro aparato psíquico, sí, empieza, por así decirlo, a enviar al sótano un montón de experiencias para poder sobrevivir, sobrevivir y adaptarse. Sí, el trauma complejo siempre está sintomatológicamente, pero no siempre se recuerda. Es decir, no sé, yo me acuerdo que esta era la atmósfera, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños o las infancias que viven en ambientes altamente violentos en su crianza o que vienen de hogares profundamente adictos, alcohólicos o altamente disfuncionales? Pues evidentemente tienen un desarrollo neurológico, una neuroplasticidad que siempre está luchando para tratar de adaptarse. Entonces encontramos a veces personas con una desregulación crónica en los temas de ansiedad, hiperalerta y cortisol. De repente das de cuenta que tu sistema nervioso desde muy chiquito aprendió a estar tan hiperalerta que a diferencia de otros sistemas nerviosos un poco más bendecidos en sus ambientes, pues no tuvo que luchar tanto, ¿no? Y mientras que tu sistema nervioso tuvo que aprender a luchar constantemente, a buscar tipos de aprobación, a hacer alianzas invisibles o inconscientes, a identificarte con un lado o con el otro o con ninguno. A veces encontramos también en el tema de la violencia familiar que los niños se identifican mejor con el agresor para no tener que sufrir tanto como la agredida o el agredido, ¿no? O el violentado. Entonces empieza a hacerse como una baraña bien compleja, como empezar a disfuncionalizar en muchas áreas de vida y uno dice, bueno, pero ¿por qué me siento así? Y no sé la razón. A veces uno llega al consultorio y dice, es que ni siquiera sé por qué estoy así, si tengo una buena vida o creo tenerla, ¿no? Entonces, algunos de los ejes que tenemos que observar en el tema de trauma complejo, pues podríamos como dividirlos en tres grandes grupos para no hacernos tanta bola, ¿sí? Y aquí es donde uno también tiene que pensarse y decir, ¿se parece a algo que yo he vivido, estoy viviendo o alguien que yo conozco? No. Y el primero es la desregulación emocional. O sea, siempre tenemos la emotividad alterada.
A veces hay gente que confunde incluso el tema de trauma complejo con trastorno límite de personalidad. Es decir, puede haber confusiones diagnósticas, ya sea por los clínicos o muchas veces malsanamente, porque uno googlea algo y se quiere identificar, ¿no? Aguas, no significa que una persona con diagnóstico TLP no pueda estar también transitando el trauma complejo, ¿eh? O sea, no va de ahí. Entonces, lo primero es esta desregulación emocional, que es una dificultad persistente para manejar mis propias emociones, ¿sí? No siento que estoy a control de ellas. Puede ser a nivel más evidente como muy explosivo o como muy exagerado, o muy desconectivo o inhibitorio, como si me quedara muy aplanada, como un tema de aplaneamiento. Algunas personas lo podemos ver como estar entumecidos, ¿sí? Como casi no tener movilidad emocional. Y hay gente que lo confunde incluso con ecuanimidad, ¿no? Como, ay, qué relajado, qué relajada eres. Estás entumecido, sí, estás en un estado como complicado, pero tienes tantos años así que crees que es parte de tu personalidad cuando realmente es un síntoma asociado a lo que podría llamarse en este momento, lo que estamos observando, trauma complejo. Otra cosa importante, sí, es hubo otra de las líneas, o sea, esta es la primera, que es toda la desregulación emocional. La segunda tiene que ver con una autopercepción, un autoconcepto y una autoestima negativos o malsanos de nosotros mismos. Las ideas y los afectos respecto a mí, es decir, el autoconcepto y la autoestima referentes al yo mismo, al mí mismo, pues están jodidos. O sea, me siento mal, no me siento bien. Son este tipo de situaciones que yo lo detecto mucho en una sensación continua de vergüenza, sí, como una vergüenza crónica. No se quita, aunque no estés haciendo nada inapropiado, ¿no? Hay como esta vergüenza, este desmerecimiento, el sentirse extraño, anómalo, no en el sentido así como friki divertido, sino como la insuficiencia, ¿sabes? Como sentir que no somos importantes, que somos insuficientes, que tenemos que hacer muchas cosas para tratar de agradar a los otros. No es simplemente una baja autoestima temporal, es una cronicidad respecto a el daño en autoestima, en autoconcepto y por lo tanto también en lo que yo hago respecto a las relaciones para compensar esto, ¿no? Y es muy típico que aquí vienen toda esa serie de vinculaciones y conductas que tratan de maquillar y entonces déjame, yo soy muy chévere en esto, yo soy muy chévere en aquello, y entonces nos volvemos a veces, pueden ser incluso complacientes de los otros, ¿no? Y esto pues genera evidentemente que por ya experiencia, esto sí lo digo, uno tienda, claro, no es uno no lo desea, a relacionarse con personas que pueden ser muy depredadoras, ya que nos volvemos muy voraces a nivel emocional. Hay una voracidad emocional, una necesidad apremiante de ser validado o validada por esa vergüenza persistente, esos autoafectos tan empobrecidos, por esa autoestima y ese autoconcepto, pues que están dañados, están lesionados. Hay que entender que desde un lugar de un poquito más de psicología profunda, esto tiene una implicación muy específica con el desarrollo yoico o del propio yo, ¿sí? Muy precario. Hubo un desarrollo yoico muy precarizado. Está muy debilitado nuestro yo, nuestro sí mismo, ¿no? Em, en la tercera como línea vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con los problemas o conflictos relacionales vinculares. Eh, Hay una dificultad de establecer vínculos sanos, equitativos, armónicos y lo que podríamos pues, hablar medianamente funcionales. Esta disfunción generalmente viene de estados de desconfianza y apego desestructurados, patrones de apego que podríamos decir anómalos, ya que las primeras experiencias, tanto infanto-juveniles, generalmente estaban en una atmósfera precaria, insegura. Sí, no tenía a veces que pasar cosas malas, pero sí pasaban, por ejemplo, las no conexiones buenas. Entonces es como si dijéramos, pues yo no le hice nada, sí, pero tampoco le diste agua, pero tampoco le diste comidita. O al revés, si había comidita, si había agua, había certezas, incluso de que todo el colegio estaba cubierto y todo lo demás, pero no había reconocimiento, no había apertura emocional, entonces se genera
todo un proceso de negligencia o abandonos emocionales. Podemos ser abandónicos y crear desde lo abandónico. Aguas, aquí también tenemos que entender que muchas veces esto es una cadena de víctimas, de víctimas, de víctimas, y que muchas de las personas que tuvieron estas precarias capacidades de crianza, pues transmitieron lo que tenían. No se va a justificar que esto estaba bien, pero a veces tenemos que comprender que eso existió y que no siempre fue en procesos dolosos, sí los hay. Entonces, en esta parte tenemos que hablar de estas relaciones en donde es difícil confiar, es difícil establecer el vínculo sano y generalmente tengo un tipo de apego eh, que me vuelve inseguro respecto a si está bien este vínculo o no. Por eso es muy típico encontrar en el trauma complejo el tema de no sé o no sé si me quiere esta persona realmente o no sé cómo nos queremos. Existen también, y lo empecé desde el inicio, los primeros minutos, temas reales de negligencia, sí, que es donde quiero como entrar. Entonces, recapitulando, son básicamente la regulación emocional, el autoconcepto y autoestima negativizados o destructivos y los problemas para relacionarnos porque no tenemos bien estructurado el mapa relacional. Nunca me dibujaron un mapa, por así decirlo, bonito y claro. Entonces vivo en esta neblina y estas ambigüedades y estas confusiones. Y es muy cansado vivir así. Para ir comprendiendo un poquito más el tema del trauma complejo, es importante entender que nosotros no habitamos en el vacío, nunca estamos en el vacío, nosotros no estamos habitando en la no existencia. Vivimos en un contexto, en un sistema familiar, en un sistema cultural, en un sistema político, en un barrio, en una colonia, en un país específico que dota, ¿sí?, de mejores experiencias de desarrollo personal o también te priva de esas experiencias de bienestar, ¿no? Entonces, evidentemente, esto va a ser mucho más generalizado, entre más precarizado, no únicamente económicamente, el sujeto. Si yo estoy en un entorno altamente desestructurante por temas de violencia, por temas de precariedad financiera, por temas de abuso escolar, por temas de bullying, por temas de esto, bueno, pues la cosa se vuelve cada vez más compleja, es decir, se complejiza más el trauma, ¿no? Entonces, tenemos que entender que nuestros contextos y nuestras relaciones son los que moldearon nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso no se moldeó en el vacío. Entonces, esos psicologismos a veces un poquito absurdos de que, ¿sí?, simplemente pasó esto por esto y aquello, son a veces una manera muy simplificada que quita el dedo del renglón en donde dices, oye, ¿qué significará para una persona nacer y crecer en un contexto de guerra? Sí, de una guerra real. ¿Qué significa para una persona estar en un contexto donde tanto la familia nuclear, sí, papá, mamá, hijas y demás, está en una situación bien complicada? Y luego aparte también los tíos y los abuelos y todos, y no hay de dónde agarrarnos, dirían. Es decir, no hay como una tregua al sistema nervioso. Siempre tiene que estar hiperalerta, siempre tiene que estar bajo ansiedad, siempre tiene que estar eh, como tratando de adaptarse a una situación devastadora. Y específicamente hablando del tema de las negligencias, yo he hablado acerca de las situaciones de abuso y el trauma complejo, pero también es importante entender que a veces muchas cosas no se percibieron como abuso y lo fueron, que generalmente son las negligencias, perdón, sistematizadas, ¿sí? Por ejemplo, cuando el cuidador, el creador, el padre, la madre y demás es inconsistente, no sabemos con quién nos vamos a topar. Esto pasa mucho con personas que viven, por ejemplo, en contextos altamente psiquiatrizados, con familiares que no sabes cómo te los vas a topar, ¿no? Mamá anda muy de buenas y es amorosa y es cariñosa y de repente en una hora o dos cambió totalmente y grita y es descalificante y se vuelve todo bastante atemorizante, ¿no? Puede ser también el papá que tiene un tipo de alcoholismo, que de pronto está chévere y todo bien, pero pues se le pasan las copas, entra en intoxicación y se vuelve en algo monstruoso para los infantes, ¿no? Para toda la familia. Es decir, los vínculos primarios de seguridad que tengo son inoperantes en la estabilidad, son muy inestables. Entonces, son inconsistentes, entonces no sé a qué toparme. Entonces, eso genera precisamente una desregulación nerviosa desde la más tierna infancia, ¿sí?
También, ¿qué pasa con la periferia? Es decir, están pero no están. Los padres o madres, esto lo veo mucho, por ejemplo, en el tema de historias de familia, en donde no nos hacían algo malo, pero papá o mamá estaban tan deprimidos como para poder funcionar afectivamente, ¿no? Entonces cumplían con la comida, con el trabajo, se desconectaban, se encerraban en su habitación y estaban emocionalmente ausentes. O estaban presentes, pero el niño percibe que están continuamente fugados, estaban lejos de ahí. Sí, diríamos, su cuerpo estaba aquí, pero mentalmente estaban en fuga o lejos. Entonces, este tema, aparte de la inconsistencia, es la ausencia, ¿sí? Objetiva y subjetiva de los creadores o de los cuidadores. Eso generalmente lo vamos a encontrar en el tema de trauma complejo, ¿sí? Centrado en negligencia. Y pues la más típica, el tema del terror vive en la casa, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando las personas que tuvieron que habernos cuidado o tendríamos que cuidar a las infancias somos el eje del terror, de la disfunción, del miedo, sí? Y en lugar de sentir un apego amoroso en donde puedo hacer esa conexión, en donde puedo vivir y decir, ay, fíjate que me pasó esto, me pasó aquello, fíjate abuelita, que me pasó esto. Hay niños que aprenden desde muy chiquitos a ser pendejeados. Es decir, que en lugar de que te digan, ah, no, pues qué mal que te pasó mira, así lo vamos a arreglar. Pues te dije que no, y por esto, y por tal, por cual, y hacemos hasta como chistes de esto, pero es muy desestructurante para los niños, para las infancias, no sentir que pueden tener un lugar a donde llegar a ser tierra y ser cuidados y ser escuchados en su sufrimiento. Todo esto que estuve mencionando tiene que ver en gran medida con el abuso, pero a diferencia del abuso, la negligencia la podemos entender más hacia los niveles de omisión, la falta de respuesta y conexión emocional y la ausencia de validación temprana y posteriormente de forma crónica. Es como esas casas que se dicen, a mí nada más me llamaban la atención cuando me sacaba malas calificaciones, pero nunca me dijeron que pues estaba chévere que hubiera sacado un 8, 9, un 10, ¿no? Es decir, hay una ausencia de validación sin tener que llegar a ser descalificante, ¿sí? ¿Qué es lo que genera más a nivel sintomatológico? Bueno, lo que habíamos hablado, se desregula uno emocionalmente, no sé identificar mis emociones porque no se me dibujó el mapa y no desarrollé ese mapeo sano desde pequeño y generalmente, y es algo que se experimenta de forma muy subjetiva, pero que lo vamos a encontrar mucho en la narrativa de este tipo de situaciones, que es el sentir vacío, como que me falta algo. ¿Qué nos falta a nivel profundo? La impronta de conectividad. Sí, el estado de conectividad pleno y mamífero, que en las primeras experiencias, y hablo infanto-juveniles, faltaron. Eh, Hay personas que lo habitan desde muy pequeñitos, casi recién paridos, por ejemplo, por una situación muy compleja, que es, por ejemplo, la depresión postparto, en donde la mamá empezó en ausencia, en rechazo, en ausencia, no por voluntad propia, sino por un proceso desconfigurante, y luego pues se fue llevando a otras etapas de la crianza, ¿sí? Entonces, esta sensación crónica de vacío añora la conexión profunda y por eso en la terapia a veces empiezan a hacerse de nuevo estas conexiones de certeza, de validación, de verbalización, de narración de lo que hemos vivido, de no invalidar, y eso pues apoya mucho. ¿Para qué? Para que la persona empiece a acomodar experiencias que le permitan después llevarlo de lo terapéutico del consultorio a, sí, los entornos de sus propias relaciones y vínculos. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que tiene muchos tips bien interesantes, que se llama El cuerpo lleva la cuenta, de Van der Kolk. Y aquí se habla también de los aspectos que se han observado a nivel neurológico en el tema de trauma, y específicamente ahora voy a hablar del trauma complejo. Y habla de algunas zonas que se encuentran en diferente, vamos a decir, circunstancia, a diferencia de las personas que no han sido sometidas a este tipo de trauma. Lo primero que se observa es el sistema límbico y cómo funciona. El sistema límbico está profundamente ligado a la regulación emocional, porque las emociones no son una cosa subjetiva, son una cosa que suceden en el cuerpo, ¿no? Es una situación corporal y profundamente biológica. No es una subjetividad, ya que me imagino lejos de mí. No, 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 no. Entonces hay una desregulación en el sistema límbico. Hay también situaciones de daño en la amígdala y generalmente esto está asociado a la sintomatología hipervigilante.
lo cual ya habíamos hablado, que incluso a veces entra dentro de los esquemas paranoide. Hay también un tema en la corteza prefrontal, ¿sí? Que generalmente es la que nos va a ayudar a hacer todo el tema de regulación. Entonces, se tiene que entender que sí, a partir de todos estos estudios y todo, nos sirven para poder decir, no, no estás exagerando. O sea, no estás exagerando, no estás mal. O sea, está bien decir, tengo esto y por lo tanto quiero buscar cómo me puedo resolver. Es decir, no es meramente subjetivo y anda volando como una idea. Es neurológico, es social, es sistémico, es psicológico, incluso es cultural en muchos sentidos. Es decir, que el trauma complejo no nada más es una historia difícil que nos tocó caminar, es la forma en la que nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, incluso todo nuestro ser intentó sobrevivir y adaptarse en ausencia de la seguridad continua. Y generalmente esto es muy doloroso. O sea, no es una cosa ligera, no es una cosa mínima, no debemos descalificarlo. Yo lo que te puedo decir es que, pues aquí nomás es un bosquejito que es importante atendernos y entendernos. ¿Cómo nos podemos empezar a ayudar? Lo primero, no te autodiagnostiques. Puedes tener la duda de tener algo de aquí, algo de allá, algo de acullá. Dirígete a una persona que tenga competencias para acompañarte en el proceso de un diagnóstico, sea psicoterapéuticamente o psiquiátricamente. Sí, segundo, podemos irnos informando y formando, a ver qué dice este libro, a ver qué dice este autor, qué ejercicios me pueden funcionar, por qué sí, por qué no, sí, qué es adecuado para mí, qué modelo terapéutico me es útil y cuáles no. Uno se informa, o sea, no todos los psicólogos, psicólogas, personal del área de la salud trabajamos igual y no trabajamos todo. Hay personas que están más especializadas en unas problemáticas y otras, pues no, serán en otros temas. Si tenemos la oportunidad, pues hacer un tratamiento psicoterapéutico o terapéutico en forma, bajo la compañía de una persona adecuadamente preparada, porque ahorita mucha gente podemos hablar incluso de temas de salud mental y a veces lo confundimos y no sabemos si la persona esta, pues realmente tiene un conocimiento importante o no lo tiene o incluso no está facultada legalmente o académicamente. Es decir, no todo lo que dice que es terapia sirve para trabajar aspectos clínicos y de salud mental. No, esto no se atiende con terapias alternativas, esto no se atiende con meditación y buenos deseos. Necesita trabajarse desde un esquema más complejo. Algo también que te puedo decir es, existen grupos de personas sobrevivientes de situaciones difíciles que pueden estar transitando el trauma complejo y comprenderlo. Y actualmente existen organizaciones que acompañan este tipo de procesos. No nos cerremos a la posibilidad de ser acompañados también de forma grupal. Lo comunitario tiene una fuerza muy bonita y nos puede ayudar a desconectarnos o más bien a conectarnos con los otros y entender que no somos los únicos que hemos tenido situaciones complicadas en la vida. No te estigmatices, no pasa nada. O sea, tu origen no es tu destino. Tu familia desestructurada o no, no es tu destino. Tenemos una libre voluntad, una capacidad para ejercer nuestra libertad que nos permite salir incluso de intrincados trampas o laberintos y acceder a vidas pues más bonitas, más armónicas, más chéveres. Pues hasta aquí voy a dejar un poquito la información en la caja de comentarios. Voy a dejar un poco más sobre el tema por si te interesa. Yo te agradezco mucho que hayas escuchado pues este tema y espero que tengas una hermosa vida.